Hola, buenas a todos, soy Anthony Tolo, aquí Atlantic Nexus presentando un deck profile, esta vez en el OTS de Level Up de ahora, de la season de Blazing Dominion. Acabé un defeated, gané el suizo y el top, un 8-0, un torneo muy divertido, muy competitivo, mucho nivel, gente jugando mucha variedad, muchas cosas muy interesantes. He jugado contra dos Orcus, una Ream Typhon, un Mirror, una Doomzeta, una Trenes y una Earth Note. Creo que esos son todos los matchups del día de ayer. Creo que me falta algún mazo, pero es lo que recuerdo ahora mismo. Espectáculo, muy divertido, muy contento. Jugué que el túnel. No hay mucho más que decir, la verdad. El mazo es el que es, la gente ya lo conoce. Voy a enseñar la lista que es muy parecida a todas las demás, pero es muy importante que ciertos ratios y ciertas cosas que por qué juego y por qué no. Antes de nada, muchas gracias a mi esposa y a todo el equipo, especialmente a Carlos Domínguez y a Héctor y a Lara. Héctor y Lara por la casa de Las Palmas siempre y por Carlos Domínguez porque el mazo es suyo. Así que vamos al mazo, no hay mucho más. Field Center. Y ahora lo siguiente sería, bueno, 3 QE, 3 Recos, 3 Mix, 3 Rotary y un clip de los bichos del arquetipo. Vale, importante, mucha gente corta la Mix. Yo sinceramente entiendo el porqué. O sea, la carta no la quieres ver tanto con Insecon porque no te puedes robar muchos nombres yendo segundos. Si te robas demasiados nombres de normal yendo segundos, vas a perder la partida porque no tienes maneras de extender y maneras de jugar. Y ese es el drama del mazo. Going Second siempre, en todos los emparejamientos, se quitan 2 mix, un clip y una Q. Siempre. O sea, yo al menos es el side pattern que yo hago y es el side pattern que me funciona. Creo que es el correcto, no necesitas más de una para jugar, para ganar. Nunca. Literalmente no necesitas más de una. Hay emparejamientos específicos en los que sí decido dejar una porque en el mirror match es muy importante tener el pop de bichos lo antes posible, entonces robártelos no es tan malo, en que cuando te robas uno y uno, si el otro misplayea y te deja sincronizar al inicio y cosas de ese estilo. Y los matchups como Sky Striker, que hay gente que juega la estrategia de hacerte ir a ti primero, post side deck, hasta va a dejar las dos mix y el clip, o una mix y el clip, porque yendo primero sí es muy importante holdear el clip en el mazo para tener aumentar el máximo las interrupciones que tú puedes hacer con el mazo, ¿vale? Nada, estos son los nombres. Luego seguimos con el resto del engine, cartas de consistencia y cartas buenas. El campo, obviamente, triple mágica, overtake y Dolly Genesis. En esta ocasión he decidido jugar Dolly Genesis porque me sentía más cómodo jugando una más en el main. Yo juego las tres en total, en el side deck y main. O sea, si no iba a estar las dos en el main, pues iba a estar en el side sí o sí. Pero quería maximizar esta carta. Muy contento, no me arrepiento para nada de hacerlo hecho. Siempre que la he robado ha sido muy bueno. O sea, es un estándar ya en el mazo. Prosperity, no hay mucho más que decir, la verdad. Carta rota. En el mazo es muy complicado hacerla de 6, pero cuando la haces de 6 es porque vas a cerrar la partida del todo. Hand traps, como habéis visto, el resto del mazo son todas hand traps, así que no hay mucho más que decir. Son triple Blossom, triple Vele, triple Ogre, algo raro, pero quería maximizar todos los nombres. Triple Fidraulis, triple Baylor, triple Imperma y 2 Fallen. Vale, la Fallen sé que la carta es muy buena, en el torneo las veces que la he robado fue muy relevante, pero no me termina de convencer, al menos el torneo este que ha sido. Tengo que testear más con ella, está claro que la carta es espectacular y en la teoría no tiene ningún sentido, pero no sentí que fuera infinitamente mejor que la Fugalos o que otras hand traps. ¿Qué pasa? No hay más hand traps, entonces o Fugalos o Fallen. No estoy del todo seguro qué voy a hacer, pero bueno, de momento seguramente siga testeando. El main deck son 41 cartas. 41 cartas porque sé que debería ser 40, pero quería jugar todo. Todo lo que veis aquí era lo que yo quería jugar. Entonces, como quería probar y jugar todos estos ratios, pues los probé y ya está, sin más. El mazo no me habría quedado nunca, jamás. Además, que el túnel tiene un 4% de probabilidad de briqueo, más o menos, porque el mazo es extremadamente consistente, hay combinaciones de todo. Y si juegas bien en torno a las hand nunca te comes ninguna hand no deberías perder a no ser que tengan las 4 hand perfectas, ¿vale? Extra deck, bueno, los dos targets de la Fallen, estándar, son los que tienes que jugar. Increíble que esto sea un sincro, lo puedes tirar con Fidraulis, utilizar esto para revivir. Y luego bounces y le quitas una, es gratis. Incluso usar una, usar la otra, tienes doble interrupción. Va a tener una sola interrupción suficiente para levantar cualquier mesa. Bueno, ya saben. Los tres trajes de Fidra. Vale, holdeo todos estos.
O sea, es muy complicado decidir. Este es el mejor traje de Hydraulic que hay en el mazo, ¿vale? Lo es. Y también la Eclesia, ¿vale? Son los dos mejores muy probablemente. Este respeta mejor el matchup de Malice, que es un mazo que nunca quiere jugar porque el chance de Shifter es demasiado chungo. Y es un mazo que juega a Tifón. Entonces, cuando te hacen las cosas de Shifter y tú tienes que hacer la mesa under Shifter, pierdes el Tifón. Entonces es muy dramático. O sea, esa partida se complica muy fuerte. Esta carta hace que el Hydraulic sea mejor, no en esa situación, pero en general hace que sea mejor. Y que sea mejor es suficiente, muchas veces, la verdad. Y el Malón no lo he usado mucho hoy, la verdad. Es muy planteable no jugarlo, pero es que es mejor que el Packbeat porque no te descartas una carta de la mano. No hay mucho más, la verdad. Yo creo que voy a seguir con ellos. A lo mejor la prima donna se termina yendo porque nadie juega con Taxi, pero ya voy viendo, no sé. En el Nacional sí se dio que la invocara al campo alguna vez y utilizar su efecto para coger una Vanish del otro y añadirla a la mano. Pasó una vez una partida que fue relevante, pero es una gimmick súper extraña. Pero bueno, ahí está. De momento estoy cómodo y no creo que... No la recortaría, no estoy del todo seguro. Y luego los estándar son doble Trackmaker, doble Remix, un Cracker. Hay gente que lo corta, pero ahí el Cracker es la carta que menos vas a hacer de todo el extra deck, pero hay OTKs que solo se pueden hacer con él. Entonces hay líneas concretas que el bicho es súper bueno y yo creo que lo tienes que jugar, la verdad. No hay mucho más. Solo un RS, nunca necesita el segundo. Literalmente nunca necesita el segundo. No creo que vuelva a jugar dos más nunca. Un Lone War. Necesité más el segundo Lone War que el segundo RS, pero tampoco. Me refiero, es como, oye, hay una situación extraña en la que sí me hizo falta. No importa. Back to back, salen visas. No hay mucho más, ¿vale? Este es el extra del mazo. Y para acabar el side deck, también después del side voy a explicar un poquito de side pattern y algunas cosillas, ¿vale? Que ya he estado diciendo cosas. Going first, tenemos triple counter, que tenemos el Madino añadible, la Accusation, el Juicio y la Khaled, ¿vale? No quería mañar Khaled, no porque no creo que sea buena, es porque como juego por 3 de todas las hand trap no quería bloquearme algunas de ellas. Pues side yendo primero, como quito Hunter, por los puedo usar para sincronizar, no es un drama usar la Khaled en este caso, pero no quería tener ese conflictivo. Incluso hay matchups que no es tan buena. Tú juegas contra una Doomseta y la carta es muy mediocre, es muy buena contra Branded, pero no esperaba jugar contra 200 Branded. De hecho, había muy pocas en el torneo y no jugué contra ninguna. El resto de los Solemn, la peor de las tres es la Accusation, pero quiero seguir probándola. O sea, la gente que juega al Board Breaker, ¿cómo se llama? Droplet y la otra, la Corona. Son dos cartas muy potentes contra este mazo y yo creo que merece la pena jugar la Accusation en vez de la Warning, la verdad. Creo que merece muchísimo la pena. Estos son Going First. Uy, perdón. Fugalos, no creo que puedas ir a un torneo sin Fugalos en algún lado, creo yo, porque la carta hace un cover genérico de todo y como el meta es muy variado, porque siempre lo es, porque Yugi ahora mismo hay 200.000 mazos viables y todos los mazos yendo primero te ganan, necesitas tener handras que sean lo más genéricas posibles. Por eso juego las 3 ogres, por eso juego las 3 impermas, porque aunque no sean un 10 contra nada, bueno, son 10 contra ciertas cosas muy específicas, nunca son un 0. Limpiar un body, tradear una carta, usarla de sexta carta, tanto la imperma como la ogre, que es un buen ejemplo, son muy buenas de sexta carta. Entonces, cumple su función y esta carta al final o paras un poco al otro o ya el otro tiene que jugar diferente, la acompañas con un Hydraulic, un Baylor, una Ash, el otro tiene que jugar mal porque se las come y mil cosas, la verdad, muy buena. Por favor, contra que el túnel tírenle la standby, por favor, es muy importante, que oblígale a que os dé un robo. Uno, porque si no la tiras en la standby puede ser que no te dé ninguno y juegues con 4, te mira la mano del top deck y pierdes la partida. Muy importante esto. Doble Droll. Lo mismo que la Fugalos, lo que pasa es que el Droll es muy específico contra mazos muy concretos, Mitsurugi y estos mazos. Creo que Mitsurugi tampoco es un problema porque tu mazo es mejor. No necesitas el Droll para ganar la Mitsu porque tu mazo es literalmente muy superior a él. Entonces no creo que sea un drama no tener el Droll contra Mitsu, la verdad. Y tienes que meterlo en el Mirror Match porque hay muchas veces que, como juega un montón de hand trap, no puede permitirse no añadir con la normal. Entonces, como no se lo puede permitir, le paras la búsqueda de la Trackmaker y la Rotary. Y si te ve la mano, que te la vea, pero no se va a añadir en el campo ni la mágica. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces yo creo que a no ser que se robe el campo, o el primer acceda al campo, o tenga la mágica para chañar al Droll, que lo haga. ¿Qué le vas a hacer? Algo le has parado, que es lo importante.
Y hay una cosa muy importante, que si no tiene el campo, no puede hacer, muchas veces no puede hacer el ciclo de los 3 nombres. Si no hace el ciclo de los 3 nombres, el mazo está en problemas porque luego en el siguiente turno no hay RS. Son muchas cosas. Entonces yo creo que está bien. De hecho, la final, el Game 3 de la final, creo que hace mesa pobre mi oponente, Abigail. Hace peor mesa por el draw. Pero bueno. Magnamut, la carta te gana automáticamente contra Branded, ¿vale? Automáticamente. He visto una cosa que ocurre con mucha gente siguiendo el Magnamut, que es que en que el túnel, que hay gente que lo mete yendo primero. Y yo creo que esto es un error. Esta carta es una carta con Insecond. Tú yendo primero quieres hacer tu combo y no es un tuner. No, yo no lo haría, pero bueno, no hay problema. O sea, puede ser que en tu 6 te encuadre, pero yo creo que yo no lo haría, sinceramente. Luego tenemos doble lightning, un plumero. Mientras exista mazos de fisura y el formato como está con la Solemn, estás obligado, yo creo. O sea, son súper buenas. Importante, también esto, insisto en lo que estaba diciendo antes de las otras cartas, que son pequeños consejos, ¿no? No metería estas cartas nunca contra que el Tune, da igual el mazo que juegues, ni siquiera un mazo de Warbreaker, porque la seriedad es de que el Tune, él te va a ver la carta y te va a jugar en torno a que le dé igual que se la pegues. Esto es un dato muy importante. O sea, tú puedes tener un game plan en el que dices fuerzo la counter de turno a que me la pega la Lightning, vale, perfecto, pero es que él lo sabe. No sé si, no existe un baiteo contra el mazo, entonces tienes que ir mucho más a tiro hecho, ¿vale? Esto, pero bueno, no, eso ya depende de muchas cosas, ¿no? Tercera de Origénesis, lo que dije, Poseidon, como quito 4 nombres, hay que jugar una más de tal, y yendo segundos es mucho mejor que un nombre. Esta carta es increíble porque vas a tener un túnel en el cementerio por las hunters que le tiras, te añades la Overtake, o en su caso, en el Mirror Match, la Synchro Control. Vale, esta carta no salió nunca, ni la vi, ni la pude añadir, porque o la perdía o necesitaba añadir la Overtake, o tal. No sé si es buena. La seguiré probando. Un par de semanas más la seguiré probando, no tengo ninguna duda. En la teoría, la carta tiene que ser un espectáculo, pero aún no lo sé, ¿vale? Antes de terminar el vídeo, si quieren enseño un fast side pattern en el Mirror Match, muy sencillo, ¿vale? Si yo juego en el Mirror Match y me toca ir segundo, la obra en el Mirror Match es una carta muy mediocre. Lo que dije antes, un clip, doble mix y una QE. Y aquí tenemos muchísimos huecos de muchísimas cartas, son 7. Yendo segundo tienes que meter las 2, tienes que meter los 2 drones, tienes que meter las 3 fugalos, y en teoría también puedes meter la Khaled. La Khaled la metes por la Imperma, que es una carta que no es tan buena, de sexta carta, porque te la van a poner en el top deck siempre y la pueden dodgear, pero la Khaled es una carta de juego rápido que aunque tengas cartas en mesa, fuerzas la negación del Sadema donde tú quieres, y eso es muy importante. Entonces más o menos el 6 pattern aquí queda muy cerrado, la Ogre no es tan buena, es verdad que en cambio uno puede ser útil, pero estas 5 son todas mejores. Y los nombres, prefieres jugar esto, más la consistencia que te da, jugar las 3 mágicas, etcétera, más la consistencia de la Fugalo y demás. Este sería un 6 pattern de yendo segundo en el Mirror Match, y un 6 pattern de yendo primero en el Mirror Match sería: metes la Overtake igualmente porque no quieres briquear, metes la Khaled para no perder, y metes las 3 y son 5 cartas donde yo sigo quitando las 3 ogres, y doble imperma, que son las cartas que son peores en este caso. Muy simple, la verdad, no hay mucho más que explicar. Siguiendo esta línea puedes hacer un 6 pattern para todos los mazos, más o menos fijándote en esto. Detalles: creo que el mazo está prácticamente perfecto así, no haría muchos cambios. Creo que intentaría jugar 40 quitando una imperma o una ogre. Lo de la ogre depende, porque si hay mucha branda, mucha dulceta, no lo puedes hacer. Quiero probar las Retaliate en sí. No me arriesgué a probarlas porque no tenía el sincro de 6 de Vanadium, que es un espectáculo de carta, creo que es buenísima. Como no llegué a eso, no lo he podido probar, así que aún no lo sé. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por el profile. Nos veremos la siguiente en el europeo, que el objetivo ahí es el mismo que este OTS, ir a full, ir muy bien de nivel, partida a partida, y ganando cada partida 1 a 1. No solo día 2, sino siempre se apunta a campeonar. Y antes de despedirnos, muchísimas gracias a los patrocinadores de Atlantic Nexus, a Level Up Game Shop, donde se hizo este OTS. Recuerden, todas las expansiones, todas las fundas, juegos de mesa, lo que sea, lo pueden comprar ahí.
deben comprarlo ahí. Y Chris Class Reprografía, una reprografía donde puedes hacer tus proxies de muy buena calidad, puedes hacer tus regalos de impresiones, puedes hacer deckbox, puedes hacer plantillas, puedes hacer lo que sea. Reprografía en Tenerife, Level Up en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por todo y nos vemos. Saludos.